Estimados jóvenes, adolescentes del distrito, estamos muy contentos de estar participando en esta nueva jornada, en esta nueva celebración del Día del Embajador, de la manera que se pudo hacer. ¿Cierto? Ya sabemos lo de la pandemia, lo que llevó a que esto se realice de esta manera, que también es una manera de conectarnos, ¿cierto? De estar juntos, y que nos permite hacerlo de esta manera, conectarnos espiritualmente. Físicamente es imposible, pero podemos conectarnos espiritualmente. Así que estamos muy contentos de estar con nosotros. Yo soy Claudio Monacid, de la Iglesia Maranata de Puerto Vara, y ella mi esposa Isabel. Como decía mi esposo, estamos contentos de estar acá. La posibilidad de poder hacer este taller, de entregarles este tema, creemos que es una bendición, una oportunidad que Dios nos da. Creemos que el tema que el Señor puso en nuestro corazón es importante, y deseamos con todo corazón que el Señor pueda bendecir sus vidas, que el Señor pueda hablar a sus corazones, que pueda traer esa verdad que trae la libertad verdadera, esa verdad que rompe cadenas, esa verdad que derriba muros, que rompe límites, y que su propósito se pueda cumplir en sus vidas. Ese es el deseo de nuestro corazón, y esperamos que Dios use nuestras vidas. Así que antes de empezar con el tema, que como ustedes ya sabrán porque se han inscrito, tiene que ver con la identidad, y específicamente con la identidad de hijo, vamos a hacer una pequeña oración. Amén. Señor, te damos gracias hoy día, Señor, por permitirnos estar juntos, Señor, de esta manera nueva, Señor, la que hemos aprendido, Señor, en este tiempo de pandemia. Te agradecemos, Señor, porque tú nos permites convivir, Señor, seguir siendo hermanos, seguir siendo iglesia, Señor, y proclamar, Señor, el Evangelio que se va extendiendo, Señor, a través de las redes sociales. Gracias, Señor, por sacarnos de nuestros templos también, Señor, y llevarnos, Señor, a las redes sociales, y llevar el Evangelio, Señor, a lugares, Señor, que en otras circunstancias no habría llegado, Señor. Te agradecemos, pedimos que bendiga, Señor, a nuestros hermanos, Señor, jóvenes, adolescentes que están escuchando, Dios, que tu palabra les oriente, los alimente, Señor, los incentive, Dios, a seguirte, a servirte, a amarte, Señor. Úsanos, Señor, dependemos de ti, dependemos del Espíritu Santo para predicar, Señor, para entregar tu palabra, Dios. En el nombre de Jesús, amén y amén. Amén, amén. Bueno, vamos a empezar. El taller lo vamos a dividir en dos partes. La primera parte la voy a abordar yo, que tiene que ver con el concepto de identidad. Desarrollar un poco qué se entiende, qué entendemos nosotros por identidad, cómo se construye, por qué es importante, ¿cierto? Y luego vamos a llegar al punto de lo que es tener identidad de hijo de Dios. Y luego la segunda parte del taller tiene que ver con cómo esta identidad, de alguna manera, nosotros podemos utilizarla como una herramienta que nos permita abordar y enfrentar una vida de servicio, una vida de entrega al Señor. ¿Amén? Entonces, para partir, lo primero que vamos a hacer es definir el concepto de identidad, porque es un concepto que probablemente todo el mundo lo usa, ¿cierto? Está muy en boga a propósito justamente de lo que tiene que ver, por ejemplo, con el tema de la identidad de género, ¿cierto? Y es una palabra que todo el mundo aplica, pero no necesariamente todo el mundo entiende, o tal vez no todos entendemos lo mismo. Entonces, para poder empezar a conversar este tema, lo que vamos a hacer es remitirnos a la definición que entrega la Real Academia Española, y que dice que en definitiva la identidad es un conjunto de rasgos, ¿cierto?, de características que son propios y que caracterizan y diferencian a un individuo o a un conjunto de individuos, a una colectividad. Desde donde nosotros podemos entender que el concepto de identidad no es solamente aplicable a la persona sola, sino que también, por ejemplo, a un conjunto de personas, ¿cierto? Entonces son estos rasgos que nos caracterizan, pero que además nos diferencian. Y ese es un punto sumamente importante. El origen de la palabra viene del latín identitas, y tiene que ver con, o significa esa palabra, el mismo, como el uno, el ser, ¿ya? Ahora,
¿cómo se construyen? En general nosotros cuando nacemos, cuando somos pequeños, los niños pequeños, como ustedes probablemente lo han vivido o lo han visto, se identifican mucho con las figuras paternas, con el papá, con la mamá, ¿cierto? Típicamente son del equipo de fútbol del papá, les gusta el color que le gusta a la mamá, les gusta la misma música, les gusta, por ejemplo, hacer el mismo deporte. Y en general uno ve que todo lo que tiene que ver con los gustos y los intereses de los niños, sobre todo los niños más pequeños, depende o está directamente relacionado con los gustos y los intereses de los papás. Pero llega el momento en que, en la medida que van creciendo, los niños empiezan a tener conciencia de que son un ser distinto de los papás. Y empiezan de alguna manera a ser conscientes de que esta figura, que cuando son pequeños son estas figuras que tienen idealizada, ¿cierto? Esta imagen del padre perfecto, la madre perfecta, empiezan a darse cuenta que son personas comunes y silvestres y que tienen errores y que tienen faltas, igual que ellos, igual que todos, porque eso es lo normal, ¿cierto? Y ocurre que de manera natural, durante la adolescencia, se produce un distanciamiento de los hijos respecto de los padres en un esfuerzo que es inconsciente y que es natural, porque así está diseñado, así mismo Dios lo diseñó, por separarse, por alejarse de estas figuras para poder encontrar ellos cuáles son sus intereses. Y para poder encontrar esos intereses que les son propios a ellos como personas, sus gustos, sus metas, sus objetivos, aquellas características que lo hacen distinto de su padre y de su madre, entonces se produce este distanciamiento. Y de hecho el concepto de adolescencia tiene que ver con eso, de adolecer de, ¿cierto? Y qué es aquello de lo que se adolece, qué es lo que se busca y se construye durante la adolescencia, es justamente la identidad. Y sumamente importante porque finalmente en este proceso de búsqueda y de construcción de la identidad, el joven al separarse de este núcleo que es la figura paterna y materna, de alguna manera lo que hace es salir, como por decirlo así, del espacio interior y se vuelca hacia el mundo exterior. Y empiezan a cobrar mayor relevancia otras figuras, los amigos, por ejemplo. Y probablemente a ustedes les ha pasado que antes, si antes le contaban las cosas a su mamá o a su papá, ahora ya no es la mamá o el papá el confidente, es el amigo, es la amiga, porque uno tiene esta sensación de que en realidad ellos sí nos entienden y los papás ya no tanto, ¿cierto? Entonces el medio se transforma en una figura relevante. Los amigos, las redes sociales, el colegio, la calle, ¿cierto? Donde uno vive, se transforman en las figuras de referencia y empezamos en ese periodo a observar y aquellas cosas que nos gustan, que de alguna manera nosotros sentimos que sí van con lo que nosotros entendemos que es nuestra personalidad, que está en formación, lo vamos adoptando. Y por eso que es un proceso que de alguna manera también se caracteriza porque hay muchos cambios. Nosotros conversábamos el otro día con mis hijas respecto de una youtuber en particular que partió haciendo sus primeros videos siendo jovencita, ya han pasado varios años, y cuando uno compara los primeros videos con los videos que está grabando hoy en día, la diferencia de ella es grandísima, o sea, desde cómo se vestía, de cómo hablaba, los temas de los que trataba su video, el ambiente, la estética, su forma de pensar, su forma de hablar, todo cambió, pero radicalmente. Prácticamente parecen personas distintas. Y eso es porque justamente lo que nosotros fuimos testigos a través del YouTube, ¿cierto? De las redes sociales, es de su proceso de construcción de la identidad, que en un periodo de 2 o 3 años cambió pero radicalmente. Lo mismo no ocurre en una persona adulta. Si un youtuber adulto empieza, por ejemplo, a grabar videos, probablemente sus videos van a tener una cierta consistencia y una cierta estabilidad en el tiempo, y van a pasar 2 o 3 años y no va a haber gran cambio. Pero los adolescentes sí. Ahora, en la medida que se construye esta identidad, nosotros vamos buscando aquellas cosas que de alguna manera nos dan mayor seguridad, porque una de las cosas que más uno requiere para poder enfrentarse a la vida adulta es tener como seguridad, ¿cierto? Y eso hace que finalmente las personas vayan escogiendo aquellos puntos que ellos consideran sus fortalezas para construir desde ahí su identidad y su proyección. Y hay gente que nosotros podemos ver que de alguna manera se define a sí mismo desde, por ejemplo,
sus talentos. Si la persona es buen deportista, entonces él es un buen deportista y desde ahí construye su imagen y desde ahí se afirma. Si es una persona, por ejemplo, que tiene buena voz, si es una persona que es talentosa en la música, en el arte, si es una persona que es buena para estudiar, entonces va tomando estas características y va construyendo su identidad alrededor, en torno a esa fortaleza. Más adelante va a ser la profesión probablemente, si es una persona que tiene recursos económicos, etc. Va construyendo su identidad desde esa cosa que es lo que a él le aporta seguridad. ¿Cuál es el problema? Cuando esta cosa que nos aporta seguridad en algún momento deja de estar. Una persona, por ejemplo, que tiene talento puede por alguna razón, por ejemplo, una persona que tiene talento para cantar, por alguna enfermedad puede quedar sin voz. Una persona que tiene recursos económicos, de pronto a lo mejor tiene un problema y queda en quiebra, pierde su dinero. Una persona que en el fondo tenía una posición importante en una empresa va a perder esa posición, puede perder esa posición importante, y si su vida gira en torno a ese como punto fuerte, cuando pierde eso, como que siente que lo pierde todo. Y por eso que es importante el que nosotros construyamos nuestra identidad en algo que tenga solidez. Y yo, para poder hablar de este tema, les quiero pedir que ustedes lean un versículo que se encuentra en el libro de Juan, en el primer capítulo, ¿cierto? Juan 1:12, versículo 12. Y dice así: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Potestad. Es decir, no es, podría haber dicho el versículo, por ejemplo, les dio la posibilidad, o les permitió ser hijos de Dios, ¿cierto? Podría decir a todos los que le recibieron y a los que creen en su nombre, los hizo hijos de Dios, ¿cierto? Y uno podría decir, en realidad el sentido no cambia, pero sí cambia, porque aquí Dios está hablando de que ser hecho hijo de Dios no es cualquier cosa. Dios te da la potestad, te da el poder, la autoridad, te da la posición, ¿cierto?, de hijo de Dios. Y esto todavía es más evidente cuando uno ve en el inicio del ministerio de Jesús, ¿cierto? Todos sabemos que lo primero, como que el primer evento público que tuvo Jesús fue cuando fue bautizado. Y la Biblia señala que cuando él fue bautizado, ¿cierto? En el capítulo 3 del libro de Lucas, en el momento que él se levanta de las aguas, sale al cielo, desciende la paloma, o sea, el Espíritu Santo en forma de paloma sobre él, y se escucha una voz del cielo que dice: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, ¿cierto? Podría haber dicho: este es el Mesías. Podría haber dicho Dios en ese momento: les presento al Salvador del mundo, el Cristo, el ungido. Todo eso podría haber dicho el Señor, y era cierto. Pero Dios escogió en ese minuto presentar a Jesús como su Hijo, en quien su corazón se alegraba. Y luego de eso nosotros sabemos que cuando Jesús fue llevado al desierto por el Espíritu Santo para poder ayunar, apartarse antes del inicio de su ministerio, y estuvo ayunando, ¿cierto? Cuando el diablo vino a tentarlo, el diablo no le dijo: si eres Dios, si eres el Todopoderoso, si eres el Señor de los ejércitos, haz esto, otro. Lo que puso en duda, lo que quiso cuestionar el diablo, lo que quería que Jesús dudara, era su posición de hijo. Le decía: si es que eres hijo de Dios, haz esto. Si eres hijo de Dios, haz esto otro. Y nosotros vamos a ver que en general el diablo continuamente trata de hacernos dudar de nuestra condición de hijo, cuando nos equivocamos, cuando nos tropezamos, porque eso es una cosa que a todos nos sucede, ¿cierto? Cuando hacemos algo mal, el diablo empieza a hacernos cuestionar nuestro rol de hijo. Y sucede que en general para nosotros es mucho más fácil acercarnos a Dios no pensando en Él como Padre, sino que como Señor. De hecho, nuestra oración, no sé si ustedes se fijan, pero en general uno tiende a dirigirse a Dios, como Señor, y como que con menor frecuencia uno se refiere a Él como papá. Pero Dios quiere que nosotros entendamos que antes que todo lo que nosotros podamos llegar a ser o seamos en el día de hoy, somos hijos. Yo conversaba con mis hijas el otro día y yo les decía, por ejemplo, piensen en alguien famoso, cualquier persona. Mi hija escogió a la Billie Eilish, que a ella le gusta esa cantante. Entonces,
Y le decía, ¿cómo creen ustedes que presenta la mamá de Billy a Billy? La presenta como la cantante, la presenta como una persona famosa, como una persona exitosa, que tiene premios Grammy, etc. Les aseguro que para esa mamá, Billie Eilish, por más famosa que sea o que deje de ser, porque la fama no es algo que vaya a durar para toda la vida, ¿cierto? Aunque pierda el talento, aunque deje de cantar, aunque le pase lo que le pase, nunca va a dejar de ser su hija. Y es lo que Dios quiere que nosotros entendamos, que antes que todo somos sus hijos, antes que ser profesionales, antes que ser pastores, antes que ser ministros de alabanza, antes que ser madres, padres, somos sus hijos. Y eso es algo que nunca, jamás va a cambiar. Pase lo que pase, hagamos lo que hagamos, aunque nos equivocamos, aunque erremos el camino, algo que nunca va a cambiar es nuestra condición de ser hijos de Dios, para aquellos que han creído en Él y que la han recibido en su corazón. Amén. Entonces, dicho esto, yo le doy ahora el pase a mi esposo para que continúe con el tema. Es relevante, ¿cierto? Saber, comprender esta verdad que nos hace bien, que nos posiciona de una manera en la cual nosotros podemos caminar. Y en base a esa condición, a esa posición que Dios nos regala, caminar con la seguridad que eso nos da. Es importante, ¿cierto?, que nosotros sepamos quiénes somos delante de Dios. Es importante que nosotros comencemos a vivir de esa manera. De hecho, el mismo Jesús enseñó a sus discípulos a orar. Y en esa oración, la primera exclamación que sale en la oración que Jesús le enseñó a sus discípulos es decir, Padre nuestro. Entonces, cuando nosotros sabemos quién es nuestro Padre, que es Dios, ¿cierto?, el que creó todas las cosas, tenemos la oportunidad de vivir con seguridad. Que el dueño de todas las cosas esté pendiente de mí como su hijo, debería darme a mí y a ti la seguridad de caminar tranquilo. Pero todo eso tiene un propósito, todo eso tiene un propósito, el que vamos a revisar ahora. Pero teniendo claro, ¿cierto?, quiénes somos, hijos de Dios. No nos olvidemos de eso, seguramente lo escuchaste alguna vez. Está en la palabra, ¿cierto? Pero asumámoslo, consideremos que eso es palabra de Dios para nosotros, para cada uno de nosotros. No es para el que está al lado, no es para aquel que lleva muchos años en el Evangelio, sino que es para cada uno de nosotros. La condición de hijo, la posición de hijo es para ti y es para mí. Teniendo claro eso, deberíamos estar preparados de alguna manera para ejercer, para vivir de acuerdo a lo que Dios también ha ido estableciendo para nosotros, que hemos sido llamados por el Señor primero para salvación, para vida eterna, para vida abundante, pero también para servirle. Y quiero comenzar esta pequeña parte, digamos, contándoles una experiencia que me contaron cuando yo ya era un poquito mayor. Y es que cuando yo estaba en el vientre de mi madre, cuando ella me esperaba esos largos 9 meses para algunos, ella en algún momento de ese periodo de embarazo hizo la siguiente oración. Primero entiendo yo que dio gracias por estar esperándome, ¿cierto? Porque se avecinaba esto que hoy día ustedes ven. Pero dentro de esa oración, aparte de dar gracias a Dios por la oportunidad, ¿cierto? En el caso nuestro, en mi caso, ¿cierto? Mi mamá ser madre por segunda vez, aparte de dar gracias por eso, ella también le dijo al Señor, y entiendo que también lo hizo con mis hermanos y mis hermanas, dijo: Señor, si mi hijo no te va a servir, mejor que no nazca. Yo la encuentro una oración un poquito así, un poquito... Extrema. Claro, un poquito extrema,
Pero creo que si uno no vino a este mundo, lo que ahora ya conocemos al Señor, si uno no vino a este mundo a servir al Señor, no tiene mucho sentido el estar en el mundo, el vivir, el convivir, el desplazarse, el moverse, el conocer. Si no está eso concentrado en el servicio al Señor, no tiene mucho sentido. Dicho eso, ya han pasado los años, ¿cierto? Ya tengo mis varios años y aquí estoy, sirviendo al Señor. Y es lo que también vino a hacer Jesús, a servir. Dentro de ese servicio, ¿cierto? Él vino a salvar, vino a sanar, vino a restaurar, vino a compartir. Dentro de ese servicio, Jesús también dio de comer, estuvo en las casas, compartió con los pecadores, hizo lo que Dios lo mandó a hacer. Cumplió el sentido por el cual Jesús vino a este mundo. De hecho, cuando era chiquito, todavía a los 12 años, él se acerca al templo y cuando sus padres los vienen a buscar, él les dice que en los negocios del Padre le era necesario estar. Entonces, él de pequeño siempre estuvo empujado por Dios e involucrado, ¿cierto?, en los negocios del Padre. Y hubo un momento, que es lo que quiero que veamos, está en Juan capítulo 13, del versículo 1 al 20 más o menos. Hubo un momento cuando Jesús estaba en la antesala de ir a la cruz, entregar su vida, sufrir, ¿cierto? Recibir el castigo por delitos, por pecados que él no había cometido. En la antesala de esto, yo creo, sabiendo Jesús lo que iba a pasar, sabiendo Jesús lo que iba a suceder, yo me imaginaba, siempre cuando preparaba esta palabra, me imaginaba a Jesús, o al hombre, al ser humano, en este caso Jesús, quizás necesitando estar en alguna instancia de tranquilidad, en una instancia de reflexión, en una instancia de meditación, buscar un espacio, ¿cierto?, secreto, privado, en donde él pudiera quizás reflexionar y prepararse mentalmente para lo que en un momento después iba a suceder. Era una opción, eran las opciones que Jesús podría haber buscado y tomado, ¿cierto? Sin embargo, Jesús prefirió estar con sus discípulos, teniendo la posibilidad de estar quieto, tranquilo, preparándose mentalmente para el sacrificio. Él eligió estar con aquellas personas con las cuales había convivido durante casi 3 años. Y no solo él estuvo con ellos, no solo eligió, decidió, quiso estar compartiendo con ellos momentos antes de ir al sacrificio, de entregar su vida allí en la cruz, sino que en ese instante de estar con ellos, Jesús también les sirvió. Y podemos, ¿cierto?, darnos cuenta acá, podemos comprender que Jesús, desde que inició su ministerio, incluso antes de aquel tiempo, en el tiempo cuando él estuvo en el templo, sabía a lo que venía. Y su ministerio, de hecho la palabra ministerio significa eso, servicio. Su ministerio estuvo claramente caracterizado e identificado con el servir a los demás. Estar donde los otros no iban. Convivir, compartir con aquellas personas que eran excluidas de la sociedad. ¿Por qué? Porque ese era su deseo, sanar, salvar, restaurar. Y el Señor de alguna manera también nos transfiere esa oportunidad a nosotros de servirle. Y en este sentido cobra trascendencia, ¿cierto? El saber, el que Jesús sepa, haya sabido, ¿cierto?, que Él era el Hijo de Dios. ¿Por qué? Porque en este último momento de Jesús estar con sus discípulos, sucedieron algunas cosas. Dice la Biblia que estuvieron cenando. Dice acá, antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y cuando cenaban, entonces, una instancia, yo me quiero imaginar, estoy forzándome esto que me imagino,
que Jesús no se sentó a la mesa esperando que los demás le sirvan. Me imagino a Jesús atendiendo a la mesa, poniendo lo que era necesario allí para cenar juntos. Luego, ¿cierto? Hubo un momento en que Jesús le lavó los pies a los discípulos. Y yo eso lo encuentro maravilloso, extremadamente maravilloso. Teniendo, como decía hace ratito, teniendo la oportunidad de estar quieto, tranquilo, Él elige poner la mesa para los discípulos. Él elige lavar los pies a los discípulos. Y el lavado de pies era una costumbre judía que se realizaba, ¿cierto?, a las visitas que llegaban a las casas. Una visita llegaba a una casa y una de las atenciones que les hacían era justamente lavar los pies. Y ese lavado de pies no lo hacía el dueño de casa, el anfitrión. Ese lavado de pies tampoco lo hacía la esposa del anfitrión, la dueña de casa. Ese lavado de pies tampoco lo hacían los hijos de los dueños de casa. Lo hacían los siervos. La persona con menos, y lo digo con respeto, con menos valor, ¿cierto?, dentro de la casa. El empleado, el que servía, el trabajador de la casa, era quien tenía que lavar los pies a las visitas. Y en ese tiempo, las calles polvorientas, lo más probable es que los pies de las visitas que llegaban a las casas no eran los pies más limpios, más deseosos de alguien que sirve, que trabaja de esa manera, hacer el mejor trabajo, ¿cierto?, con los pies más lindos que les haya tocado lavar. Pies sucios, marcados por el polvo. Sin embargo, estos siervos tenían que hacer ese trabajo como una forma de recibir a la visita. Y Jesús, siendo el Hijo de Dios, la Biblia nos dice que Jesús no estimó el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo, se hizo hombre, se hizo siervo. ¿Para qué? Justamente para servir en aquel tiempo a aquellas personas que necesitaban la compañía de Jesús, que necesitaban la voz de Jesús, que necesitaban la palabra de Jesús. Jesús se humilló hasta lo sumo, al punto justamente de lavar los pies a los discípulos. Y yo quiero que lo consideremos esto, que lo meditemos, que lo revisemos, que lo analicemos. El Hijo de Dios, aquella persona que era igual a Dios, en esta jornada estaba lavando los pies a los discípulos. Jesús sabía que uno de ellos lo iba a traicionar. Jesús sabía que uno de ellos lo iba a negar. De hecho, ya lo había dicho ya. Jesús sabía que cuando Él vaya a la cruz, iba a quedar solo. Sin embargo, no le importó nada de eso. Por amor, no le importó nada de eso. Le lavó los pies a Judas. Le lavó los pies a Pedro, que lo negó. Aun cuando Pedro dijo que no lo iba a negar, Él le lavó los pies. Le lavó los pies a cada uno de ellos, aún sabiendo que iba a quedar solo. Jesús no tuvo ese problema de identidad. Y el versículo 3 de Juan, del capítulo 13, nos dice: sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos, y que había salido de Dios y que a Dios iba, se levantó de la cena, se quitó su manto, tomando una toalla se la ciñó, luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de cada uno de sus discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Sabiendo que Dios le había dado todas las cosas, sabiendo de dónde venía, o de dónde vino, y sabiendo a dónde iba, dice la palabra, lo que cuenta Juan, es que Él se levanta de la mesa, sale de la cena y prepara todo para lavar los pies a los discípulos. Imagínese usted, querido joven adolescente, a Jesús, el Maestro, quien claramente era admirado por los discípulos, agachado con una fuente y lavando pies sucios, pies que no eran muy agradables, quizás de tocar. Jesús mojando sus manos. Y discúlpeme, no quiero faltar al respeto,
pero pasando Jesús sus dedos entre medio de los dedos de los discípulos, donde salvo la madre que lava a sus hijos pequeños, solamente ella hace esa labor. Pero Jesús se humilló al punto, ¿cierto?, de tomar, ¿cierto?, el agua, poner sus manos allí y lavar los pies de los discípulos. Algo que estaba destinado, que era responsabilidad del último de la familia, del último siervo de las familias de aquella época. Jesús ahora lo estaba haciendo con sus discípulos. ¿Y por qué lo hacía Jesús? Primero porque amaba, primero porque amó. Segundo, porque él no tenía ningún problema de identidad. Él sabía quién era, él sabía que al lavar los pies no iba a perder nada. Él sabía que al lavar los pies, al contrario, iba a ganar. Y la Biblia dice que eso lo hizo en el versículo 15, para dejarnos como ejemplo. No nacimos, no vinimos a este mundo. El Señor no nos ha llamado, ¿cierto?, solamente para estar en nuestros templos. El Señor nos ha llamado a servir al prójimo. El Señor nos trajo para sí. Nos salvó, nos sanó, limpió nuestro corazón, perdonó nuestros pecados, nos dio vida abundante, nos regaló vida eterna. ¿Para qué? Para que nosotros también sirvamos a los demás. Ejemplo nos ha dado el Señor. Hay un versículo bíblico, ¿cierto?, que nos da a entender lo siguiente. Dice la Biblia que estamos en el mundo, pero no somos de este mundo. Y está bien, eso lo hemos escuchado y se nos ha predicado siempre esto, de que no somos de este mundo, por lo tanto nos apartamos, pero hemos malentendido ese apartarnos. Nos hemos apartado de nuestros templos, nos hemos apartado de nuestras casas y hemos desaparecido de la faz de la tierra. Pero el Señor también a través de la palabra nos dice que estamos en este mundo. ¿No somos de este mundo? Amén, no somos de este mundo. Nuestro mundo es con Dios, es con el Señor. El reino de los cielos es en nuestro mundo. Pero estamos en este mundo y tenemos que hacernos notar. Así como Jesús lo hizo. El mundo en aquel tiempo se vio impactado por la venida de Jesús. El mundo de aquel tiempo fue impactado por lo que hizo Jesús. Y Jesús no estuvo encerrado en los templos, Jesús no estuvo encerrado en la sinagoga. Si bien iba, pero su labor diaria, permanente, de todos los días, era estar con la gente, amén, con los necesitados, era estar con aquellos que estaban enfermos, era estar con aquellos que tenían hambre, era estar con aquellos que tenían sed. Amén. Jesús se movió entre la gente, no teniendo ningún problema de identidad, porque ya, como decía Isabel, en el momento del bautismo, Dios desde el cielo declaró que Él era su Hijo amado en quien también Él se complacía. Nosotros también hemos sido llamados para ser hijos de Dios. El Señor nos ha llamado para vivir con Él, pero también para servirle a Él. Con todo nuestro corazón, con todo lo que tenemos, con todo lo que somos. En este tiempo de pandemia, ¿cierto?, hemos salido de los templos, estamos en nuestras casas la mayor parte del tiempo, pero no podemos dejar de hacer la tarea que el Señor nos ha encomendado, que es ir y hacer discípulos a todas las naciones. Y quiero terminar contando una experiencia. Hace 2 meses me llamó un amigo que había perdido su familia. Su segunda intención de tener una familia. Había perdido su trabajo porque tenía problemas con el alcohol. Y me llamó y me dice, no quiero estar en este mundo. Y yo le pregunté, ¿dónde estás? Y él me dice dónde estaba y yo fui donde estaba. Él era un día domingo. Y lo encuentro, voy a su casa, donde estaba, me quedo afuera, lo llamo. Él viene, nos subimos ahí al auto, estaba borracho, muy borracho. No tenía ninguna gana de vivir, todo lo había perdido. Me acuerdo que él se recuesta aquí en mi hombro, borracho como estaba,
llorando, le salía el olor a alcohol, me mojó con sus lágrimas mi hombro. Y toda mi vestimenta de día domingo estaba siendo sucia, estaba quedando sucia por las lágrimas, la saliva de mi amigo, que estaba en extremo en dificultades. Y el Señor me llevó a ese momento para que yo esté con Él, para que ore, pero no solo que ore, sino que lo acompañe. Y han pasado 2 meses ya, un poquito más me parece. Y este amigo entregó su vida al Señor, entregó su corazón a Dios, se rindió ante el Señor porque ya todo lo había perdido. No tenía, todo lo que en algún momento construyó lo había perdido. Por malas decisiones, por malas acciones, todo lo perdió. Sin embargo, el Señor lo rescató. Y de ese momento hemos comenzado a compartir, ¿cierto? Prácticamente hablamos todos los días, por el WhatsApp, por los medios que ahora tenemos, al punto de esa transformación que hizo Jesús, que está haciendo el Señor en su vida, de ahora el saber que es hijo de Dios. Y el otro día me hablaba y me decía, hace un mes y tanto yo estaba perdido, no quería estar en este mundo. Y ahora veo mi vida, veo cómo el Señor me ha ayudado, veo cómo el Señor me ha ido transformando y no tengo otra cosa que darle gracias a Dios. No tengo otra acción que hacer sino buscarle a Él, servirle a Él. No entiendo, estoy sorprendido, estoy emocionado, me decía, por todo lo que Dios ha estado haciendo en mi vida. Recuperó de alguna manera la cercanía con su padre. Está trabajando con su padre le regaló un auto. Ahora la semana pasada me dijo que se iba a bautizar. Y él de alguna manera, y lo digo con humildad, ¿cierto? Él de alguna manera atribuye lo que está sucediendo con él a la ayuda que yo en su momento le aporté. Pero yo estoy claro, estoy seguro que lo único que hice fue acompañarlo en algún momento y que toda esa transformación la hace Jesús el Señor en la vida de las personas, justamente de las personas que están desesperadas, justamente con las personas que han fracasado. Y el Señor nos ha llamado a ti y a mí para ser hijos de Él, pero para servirle, para llevar palabra, para llevar vida, para provocar, ¿cierto?, que la gente se acerque al Señor. Eres hijo de Dios, somos hijos del Señor para servirle con todo nuestro corazón. El mundo te necesita, las personas te necesitan, tu familia te necesita, tus amigos te necesitan. Necesitan lo que de Dios hay en ti y en mí, lo necesitan para salvar sus vidas, para restituir su vida, para salir de la situación en que están. Hay gente con miedo, gente con temores, gente con dificultades, gente que ha perdido todo. Pero en eso que han perdido todo, aparecen los hijos del Señor para hacer luz, para hacer sal, para transmitir vida y para conducir a la gente a Dios. De tal manera que aquella gente que está perdida se encuentre con el Señor y alcance vida eterna. Ha sido llamado como hijo de Dios, no solamente para ostentar ese privilegio, esa posición que el Señor nos ha regalado, sino que esa posición de hijo nos lleve a servir a los demás. ¿Servimos al Señor? ¿Servimos a Dios? Claro que sí, es así, servimos a Dios, pero ese servicio se manifiesta a través de la ayuda, a través del compartir, a través del estar con nuestro prójimo. Queremos que se levanten en este tiempo de las iglesias, de nuestras iglesias, los hombres, las mujeres, que en el presente van a trastornar con la palabra de Dios a los pueblos, a las ciudades, a Chile. Queremos, el Señor necesita, la iglesia necesita que en este tiempo se levanten personas dispuestas a ofrecer todo lo que tienen, todo lo que son, para servir al Señor y llevar vida a los lugares
donde en este minuto no la hay. No hay vida, hay desesperación. Sin embargo, el Señor te escogió a ti, me escogió a mí, nos escogió a nosotros para llevar vida y vida abundante por su presencia en la vida de cada uno de sus hijos. Amén. ¿Vamos a orar? Yo solo quería decir una última cosa. Yo sé que esta etapa de la adolescencia y la juventud es una etapa donde ustedes están tomando decisiones, ¿cierto? Están tomando decisiones que van a determinar cuál va a ser el camino que ustedes van a seguir de manera definitiva, en términos de sus carreras, de sus profesiones, su elección de pareja, ¿cierto? También probablemente están ustedes, muchos, creo que así es, están siendo llamados por el Señor para iniciar una vida de ministerio, de servicio, ¿cierto? Creo que pueden haber pastores, maestros, misioneros entre ustedes, los que nos están viendo. Nosotros lo que queremos decirles es que no importa el camino que Dios te lleve a seguir, no importa si el día de mañana vas a tener una vida profesional o una vida de servicio exclusivo al Señor. Lo que Dios quiere que recuerdes siempre, hoy y siempre, es que antes que cualquier cosa, antes que ser siervos incluso, son hijos. ¿Amén? Y que eso sea su seguridad, y que eso sea su base. No su profesión, no su título, no su carrera, no sus logros humanos, porque eso puede dejar de estar en cualquier momento. No olviden nunca que son sus hijos. Y eso no va a cambiar. Amén. Así que a construir una identidad firme en el Señor. Dense el tiempo de conocer a su papá, que es bueno. Nuestro Padre es bueno. Amén. Es bueno el Señor. Que el Señor se revele en su corazón de Padre a ustedes y que pueda transmitir esa seguridad, y que este versículo que uno suele repetir cuando va a dormir, ¿cierto? Es: en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Señor, me haces vivir confiado, pueda ser una realidad en sus vidas. Amén. Amén. Vamos a orar, ¿ya? Vamos a orar con fe, con esperanza, vamos a orar con la convicción que somos hijos del Señor y que eso nada lo va a cambiar. El hijo pródigo se fue lejos, pero siguió siendo hijo, volvió y disfrutó de la casa del Padre. Amén. Padre querido, Padre amado, te damos gracias en esta hora, Señor, por darnos la oportunidad de compartir, Señor, esta palabra con nuestros amigos, Señor. Amén. Te pedimos, Señor, en el nombre de Jesús, que bendiga, Señor, a la iglesia adolescente y a la iglesia joven, Amén. Señor, de este tiempo, Dios. Amén. Que tengan un tiempo, Señor, un presente, Dios, de encontrarse contigo, Señor. Y que la palabra, Señor, se revele a sus vidas y que haya convicción y seguridad de que son sus hijos, de que eres su Padre, oh Dios amado, y que no los dejarás, Señor, que estarás pendiente de ellos y que los ayudarás, Señor, que los bendecirás, que los guiarás, Señor, y que en ti, Señor, todo será bendición. La palabra dice que a los que te aman, Señor, todas las cosas les ayudan a bien, Señor. Provoca, Señor, ese amor por ti, Dios amado, de tal manera que te conozcamos, Señor, de tal manera que te sirvamos con alegría, con gozo y con la seguridad, Señor, de que tú estás con nosotros. Permítenos, ayúdanos, Señor, a emular lo que tú hiciste acá en la tierra, Señor. Qué tarea más maravillosa, qué trabajo más maravilloso hiciste, Señor, digno de ser imitado, Dios. Permítenos hacerlo, Señor. En esta hora, Dios, aquellas personas, Señor, que están escuchando esta palabra, Señor, sean tocadas por el Espíritu Santo y tú, Señor, los dirijas hacia ti, Señor. Que el llamado, Dios, para servirte con un corazón, Señor, entregado completamente a ti, Señor, sea revelado a los corazones de nuestros hermanos, amén, Señor, en esta ocasión. En el amén, nombre de Jesús, guarda sus vidas, Señor. Guarda amén, su presente, amén, alienta, Señor, al que está en este minuto desanimado, levántalo, Señor, aquel que perdió la motivación, Señor. Toca su corazón, toca su vida, Señor, vuélvelo a ti, regrésalo a ti, Señor, en el nombre de Jesús. Y podamos, Señor, ver, Dios, cómo tú obras, cómo te mueves
en el corazón, Señor, de aquellos que confían en ti y que tú los escogerás, Señor, para llevar palabra, para llevar buenas noticias, Señor, al que está afligido, al que está quebrantado, Señor, al que no te ha conocido, al que está desesperado, Padre. En el nombre de Jesús, bendice su presente y su futuro, Amén. Señor. La elección de su profesión, Señor, lo lleve también a servirte a través de ello, Dios. La elección de su esposo, de su esposa también, los lleve, Señor, a que como matrimonios, como familia, Señor, en el futuro también te sirvan. Gracias, Señor. Estos jóvenes, estos adolescentes, Señor, y todo aquel que está escuchando, Señor, es bendecido en ti, Señor. Gracias, Padre, porque tú nos cubres y ningún arma forjada, Señor, en contra de nosotros, tu iglesia prosperará, Señor, porque tú peleas por nosotros. Te agradecemos, Señor, por lo que tú haces hoy y lo que harás mañana, Padre, y lo que harás en el futuro con cada uno de tus hijos. En el nombre de Jesús, el Señor, nuestro Dios, nuestro Salvador, nuestro Padre, Padre querido, Padre amado, muchas gracias. Amén y amén. Que Dios les bendiga. Fue un gusto haber compartido con ustedes y esperamos buenas noticias en el Señor. Amén. Amén.